Bueno, vamos a iniciar con esta conferencia del día de hoy. Es una conferencia con un tema muy importante. El tema es delirium contra demencia y voy a presentarles a la ponente del día de hoy. No sin antes agradecerle a cada uno de ustedes su presencia a nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37, maestro en desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez. Les damos la más cordial bienvenida a este evento de educación continua médica. Muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer la presentación de la doctora. También quiero comentarles antes de hacer la presentación que en el chat de la reunión, antes de finalizar esta reunión, se estará enviando la encuesta de satisfacciones de registro para que lo llenen con sus datos completos y correctos y poderles hacer llegar la constancia de participación de este evento. Bueno, vamos a presentar, doctora. Muchas gracias por estar aquí. Primeramente, pues agradecerte, doctora Mariana Gamboa Esparza, por tu disposición para darnos esta conferencia a las personas de los diferentes centros de trabajo de aquí del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en el cual pues agradecemos esa disposición y esa cooperación con esta plática, esta conferencia con un tema de interés médico y en general. La doctora Mariana Gamboa Esparza tiene la especialidad en geriatría clínica y está entrenada en el Hospital Universitario Dr. José Leuterio González. Tiene una alta especialidad en cardiología geriátrica y actualmente es médico adscrito al Instituto Nacional de Cardiología. Doctora Mariana, muchas gracias por estar aquí. Le cedo el lugar para poder iniciar con esta conferencia. Sí, Adelante. muchas gracias. ¿Ahí me escucha bien o se escucha como desfasado? Si se escucha bien, vamos a ver en el transcurso de la conferencia, doctora, a ver si continuamos con esa misma calidad del audio. Adelante. Muy bien. ¿Ahí alcanzan a ver la pantalla? Sí, también se ve la pantalla. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para participar en este pues curso de educación continua. Este tema pues lo elegí porque la verdad es que creo que es algo muy necesario en todos los niveles de atención y muchas gracias por la presentación. Quisiera hoy pues bueno recalcar que uno como geriatra pues vemos algo que es más allá de la queja de memoria. ¿Qué significa esto? En ocasiones, uno cree que la falla de memoria pues ya es todo lo único que puede haber como en los adultos mayores, pero hay otro tipo de fallas que pues también es importante detectar. Entonces, pues quiero hablarles primero acerca de qué es la cognición. La cognición es la capacidad de tomar información del medio externo, transformarla, almacenarla en el cerebro, recuperarla en caso de necesitarla y poner a trabajar. La cognición es lo que nos hace quienes somos e incluye diferentes dominios. Por ejemplo, una es la atención, que hay diferentes tipos de atención. La memoria, la orientación, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, el cálculo, las praxias o aquellos movimientos motores aprendidos, ¿sí? O sea, yo no les tengo que decir cómo se le baja al baño porque pues es algo que aprendemos de chiquitos y conforme avanza la edad, pues es algo que seguimos haciendo sin tener que volverlo a pensar, simplemente lo hacemos. Una firma, cómo hacer una carta, etcétera. Y pues las habilidades ejecutivas. Entonces, pues nos vamos a topar en todos los escenarios clínicos con tratar con personas mayores, mayores de 60 o de 65 años, que pues yo cuando tengo estudiantes o cuando doy una conferencia, siempre les menciono que es mejor escuchar primero antes que hablar. Yo sé que a veces por el tiempo uno dice que rápido dígame por qué viene, pero la verdad es que uno tiene que escuchar primero antes de hablar. Hay que ordenar el interrogatorio, ¿sí? Tener un orden nos ayuda a detectar problemas cognitivos, ¿sí? Una conversación ordenada. Hola, ¿cómo estás? Yo soy la doctora Mariana, ¿tú quién eres? ¿Quién viene contigo? ¿De dónde eres? ¿De dónde, con quién vives? O sea, son cosas como de la vida cotidiana en la presentación de una persona
que hacen saber si está bien la cognición o no, si hay orientación, si hay una adecuada capacidad de lenguaje y hay que ser receptivos a lo que el paciente está diciendo. Entonces, en el mero saludo inicial, junto con la expresión facial, nosotros nos podemos dar cuenta si hay un paciente que tiene deterioro cognitivo. Por ejemplo, hola, ¿cómo se llama? No, pues yo soy Luis Pérez. Ok. ¿De dónde es? Y a lo mejor nosotros si volteamos a ver al paciente y el paciente voltea a ver a su cuidador así como, "Mm, ¿de dónde soy?". Entonces, desde ahí nosotros nos podemos dar cuenta que pues no hay una adecuada orientación desde la presentación. Y hay que ver bien la interacción que tiene el cuidador con el evaluador y el paciente, ver si hay anormalidades motoras al entrar al consultorio y cuál es el discurso del paciente. ¿Ok? Entonces, estos dos términos, tanto el delirium como la demencia, están íntimamente relacionados porque la demencia es el factor principal de riesgo para presentar delirium, pero el delirium también ocurre en 2/3 de los casos en el contexto de demencia. ¿Qué quiere decir? Puede estar uno u otro y pueden estar juntos. Y pues evidentemente un paciente que tiene demencia, que presenta un cuadro de delirium, puede alterar el curso de la demencia porque puede progresar más rápido. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar acerca del delirium. Vamos a dejarlo muy bien en claro porque yo creo que es el más peligroso, por así decirlo. ¿Ok? El delirium podemos encontrarlo en la comunidad, por eso es CD, Community Dwelling, como vienen en los artículos. ¿Qué significa? Son aquellos pacientes que están en la consulta externa, que visitan de manera ambulatoria el consultorio o que uno a veces los visita a domicilio en sus casas. El LTC o Long Term Care son aquellos pacientes que están en asilos y los pacientes que están hospitalizados. En cualquiera de los tres escenarios puede haber delirio. Lo más frecuente es que sea debido a múltiples causas y lo más importante es que es prevenible en el 50% de los casos. Este es uno de los síndromes geriátricos más comunes, que puede estar hasta en el 66% de los casos y hasta uno de cada tres pacientes hospitalizados lo puede presentar. Entonces, hay una relación entre los factores predisponentes y los factores precipitantes. Por ejemplo, sí es importante reconocer que la población mayor es muy heterogénea. Hay quien dice que no, pues es que tiene 60 años, pero parece de 90, ¿sí? Porque a lo mejor tiene un proceso de envejecimiento más acelerado y viceversa. Podemos tener pacientes de 90 que dices, es que hace muchas actividades de manera autónoma, no tiene ningún déficit y pues aparenta ser una persona más joven. Entonces, los factores predisponentes a que nos referimos son aquellos que nos hacen más vulnerables. Uno es la edad, o sea, sí es más frecuente encontrar el delirium en pacientes mayores de 60, pero también es una patología que podemos encontrarla en personas de 40 o de 50 años, ¿ok? Entonces, la edad, si tiene alguna psicopatología de base, si tiene demencia, si usa psicofármacos de manera previa, ¿ok? Esos son factores predisponentes que me pone vulnerable. Y aquel paciente de alta vulnerabilidad, así como viene en la tabla, voy a ver si se ve el puntero. Ahí pueden ver mi puntero, ¿verdad? Entonces, la alta vulnerabilidad puede hacer que con un insulto menos nocivo yo presente el delirio. Por ejemplo, una caries, una uña enterrada, estar estreñido, pues a lo mejor es un evento no tan nocivo, pero si hay una alta vulnerabilidad, lo voy a presentar. Y al contrario, va a haber pacientes que tengan baja vulnerabilidad, que decimos, la verdad es que es un paciente sano. Doctora, es que antes de esto él se encargaba de la tienda de abarrotes, administra
De hecho, tiene varias tiendas en 3 diferentes colonias. Él administra el dinero, se encarga de todo, no tiene ninguna pérdida de memoria. Y de 2 semanas para acá es otro. Ese paciente es el que tenemos que tener más cuidado. Bueno, los dos hay que tener cuidado porque significa que es un paciente que no tenía tantos factores de vulnerabilidad, pero significa que el insulto es muy nocivo. Por ejemplo, puede tener un infarto, puede tener una cetoacidosis grave, una neumonía severa, y por eso es que presenta delirium, porque el insulto es bastante nocivo. Entonces, vamos a distinguir con esta tablita, los factores predisponentes, que son la tabla verde de arriba, que es edad avanzada, demencia, un bajo nivel educativo, o sea, a lo mejor aquellos pacientes que tienen menos de 6 años de educación, aquellos pacientes que tienen alta carga de comorbilidades, por ejemplo, aquel paciente que tiene falla cardíaca, EPOC, fibrilación auricular, tiene osteoartrosis, aparte tiene demencia, y ha tenido múltiples hospitalizaciones. Es aquel paciente que tiene alta comorbilidad. Frágiles, aquellos que tienen deprivación sensorial, ya sea auditiva o visual, aquellos pacientes que tienen depresión, sobre todo aquellos que están sin tratamiento, abuso de alcohol, nutrición deficiente, uso de benzodiazepinas. Sabemos que hay pacientes que desde hace muchos años, desde que son jóvenes, se les iniciaron benzodiazepinas y ya nunca se las quitaron. Igual ahorita no es el motivo de la charla, pero hay pacientes que pues ya son dependientes de la benzodiazepina y pues son aquellos pacientes que tienen más predisposición. Y pues claramente la historia de delirium. Si es un paciente que ya está hospitalizado y te dicen, es que cada vez que lo hospitalizamos se pone bien mal, no duerme, se pone agresivo, se arranca la canalización, pues es un paciente que si vuelve a ingresar al hospital, evidentemente va a tener más riesgo de hacer delirio y los factores relacionados con la enfermedad por sí misma a que nos referimos. Aquel estrés quirúrgico, aquel estrés de cirugía cardiovascular, si le van a hacer un recambio valvular, una TAVI, una cirugía abdominal mayor, a lo mejor es una cirugía oncológica o tiene una oclusión, tienen que abrirlo de urgencia, cirugía aórtica, una cirugía de cadera o de emergencia, un perforado, por ejemplo, ¿sí? eh, Infecciones agudas, la que sea, deshidratación, alteraciones de los electrolitos, ya sea sodio bajo, cloro, más que cloro es sodio y potasio, ¿ok? Si hay lesión renal aguda, disfunción hepática, si hay abstinencia por alcohol, convulsiones o falla cardíaca. Y pues aquel paciente, por ejemplo, que está en la terapia de cuidados intensivos, pues que aquel paciente que tiene un ingreso no planeado o que está ingresado por sepsis y aquel paciente ventilado, pues que está más de 96 horas en el ventilador o que falla la ventilación mecánica no invasiva, pues también tiene más riesgo de hacer delirio. Y los factores después del ingreso puede ser que el paciente que tiene dolor que no ha sido tratado, una infección que no ha sido detectada, cualquier dispositivo invasivo, un catéter venoso central, un catéter de hemodiálisis, un marcapasos temporal, prácticamente cualquier dispositivo, ¿no? Si tiene un híleo prolongado, aquel paciente que se les olvida preguntar en el pase de visita si ya evacuó y pues transfusiones sanguíneas. Evidentemente, ya en la terapia intensiva, pues puede ser polifarmacia, uso de opioides, que no hay ese adecuado respeto en el horario de día y de noche, que a lo mejor, pues a lo mejor en las enfermeras de noche se les hace fácil de que, ay, pues yo estoy en mi turno y voy a poner música y o voy a estar platicando aquí con las compañeras y pues a lo mejor el paciente requiere dormir y pues escuchan los monitores, escuchan los turnos de enfermería. Entonces, pues es como no respetar el ciclo de sueño-vigilia, ¿ok? Y pues, la inmovilidad, eso es algo que hay pacientes que durante las hospitalizaciones, pues la verdad es que no tienen una contraindicación de estar acostados, perdón, una contraindicación de pararse, este,
pero pues o les da miedo o la falta de personal, no, pues mejor no se mueva de la cama y lleva a lo mejor 2 semanas hospitalizado y 2 semanas no se ha movido de la cama, ese es riesgo de delirium también. Entonces, tenemos herramientas como el CAM. El CAM es una herramienta de tamizaje para detectar si hay delirium. El delirium, lo principal es que es un cambio agudo del estado mental, o sea, un inicio agudo y que tiene un curso fluctuante, ¿ok? ¿Qué es un inicio agudo? Puede ser de días o puede ser semanas, a lo mejor unas 4 semanas. Doctora, es que a veces el motivo de consulta principal es como que ya le está dando demencia y ya ahorita ya se le está acentuando más la demencia y pues olvida dónde dejó las cosas y se desorienta y de que, ¿cuánto tiempo tiene? 2 semanas. Ese es el primer error, creer que la demencia en 2 semanas te da, ¿ok? No, este paciente que tiene poquito tiempo es banderita roja de que tenemos que atender, porque tiene un inicio agudo y un curso fluctuante. De repente está muy bien, muy orientado y a veces no. Muy bien, muy mal, muy bien, muy mal a lo largo del día. Y el criterio clínico, posteriormente a eso es la inatención. La inatención es la dificultad para concentrarse, que hay fácil distracción o que no sigue una conversación. Hay pacientes que la familia es muy atenta, entonces cualquier detallito te lo llevan a urgencias. Doctor, es que lo vemos muy desorientado. Y en urgencias pueden decir, ay señora, es que eso no es de urgencia. No, tiene los signos vitales normales, no es urgencia. Pero pues nosotros le hacemos preguntas y dentro de las preguntas las contesta de manera correcta, pero se tarda más, se ve más lento para responder. O uno le hace la pregunta y dice, ¿me puede repetir la pregunta? No la entendí. Y me lo puede volver a repetir, no la entendí. Entonces, es aquel paciente que es un poco más lento o torpe para responder. Y puede acompañarse de alteración del estado de conciencia o el nivel de conciencia, ya sea hiperalerta, ¿sí? O letargo, estupor y coma. Y puede haber un pensamiento desorganizado, que puede ser decir incoherencias, hablar con una conversación irrelevante o un flujo ilógico de ideas. Con el inicio agudo y curso fluctuante, con inatención, ya con eso diagnosticamos delirium y puede acompañarse de alguna de las otras características, ¿ok? Entonces, esta tablita creo que les va a ayudar mucho, a ver si se alcanza a ver completa. Este, si no me dicen ahí para minimizar la pantalla. Entonces, lo primero, el feature one o la característica clínica número uno, lo amarillo es lo que nosotros le preguntaríamos al paciente y lo blanco es lo que le preguntaríamos al familiar. Entonces, al paciente le podemos preguntar que si ha estado confundido, que si sabe que está en el hospital, que si está viendo cosas que realmente no ve, ¿verdad? Eso es como vemos la atención, el inicio agudo y el curso fluctuante. Hay pacientes, o le podemos decir al familiar, ve que a lo largo del día está fluctuando su atención, su pensamiento o su discurso. Si te dicen que sí, pues pasamos a la siguiente. Y en la atención, a veces yo les pregunto, a ver, dígame cuáles son los días de la semana. Todos se saben los días de la semana, entonces te deben de decir lunes, martes, miércoles. Bueno, ahora dígamelos al revés. Y hasta te dicen, ese está más difícil. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles. Entonces, lo tienen que decir de manera correcta. Podemos utilizar los días de la semana o los meses del año para ver si está poniendo atención a lo que está diciendo. Hay pacientes que te dicen, no, sí, 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 los puedo decir al revés. A ver, empiece por el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces uno ve que no están poniendo atención. ¿Ok? Y pues al familiar le podemos preguntar eso, o sea, que si fácilmente se distrae o que si tiene dificultad para seguir una entrevista o una conversación. ¿Ok? El pensamiento desorganizado le podemos preguntar al paciente qué año estamos, qué día estamos, en qué lugar se encuentra.
Y de igual manera, el familiar nos puede decir que sigue una conversación tangencial o, pues sí, desorganizada. Y el nivel de conciencia, pues obviamente si lo vemos estuporoso, pues ya no le vamos a preguntar, ya estamos viendo si está hipervigilante o no. Y pues bueno, esta imagen me gusta porque de manera más se pueden acordar de los fenotipos del delirio. El fenotipo significa que es una manifestación o una presentación diferente, pero es de la misma enfermedad. Aquellos pacientes con delirium hipoactivo, yo les puse así como si fuera un bebecito, está muy tranquilo, muy callado, somnoliento, casi no se mueve, no se queja, y este es el fenotipo más común. Es el más común, pero a la vez es el más peligroso, porque pues, ¿quién se va a estar quejando de un paciente que está calladito? O sea, nos vamos a quejar o si estamos en el área de urgencias o de hospital, pues nos vamos a quejar del paciente, ya se descanalizó, ya aventó la popó al paciente de al lado, ya nos aventó la comida, ya, se arrancó todas las vías, se quitó la bata, se embarró todo de comida, entonces, del paciente que está callado no nos vamos a quejar, pero del hiperactivo sí. Entonces, el hiperactivo puede tener una actividad psicomotora aumentada, ansiedad, agitación o agresividad, puede estar combativo, logorreico o poco cooperador. A veces hay datos de hiperactividad que no son tan notorias. Por ejemplo, estar jugando mucho con la bata del hospital, que la hacen bolita. A lo mejor es un paciente que cuando le queremos tomar la TEA se quita. A lo mejor no lo hace de manera agresiva, pero se quita y no se deja. O le queremos colocar el oxímetro y quita el dedo. ¿Ok? A eso nos referimos con poco cooperadores. Y mixto es que puede tener características de ambos fenotipos en un transcurso del mismo día. Entonces vamos a ver el delirium súper excitado, que realmente no está o que está suficientemente agitado para que no lo podamos evaluar de manera cognitiva, y el que está ya casi catatónico, que pues tampoco lo podemos evaluar de manera cognitiva porque está casi que no responde a nada, ¿no? Pero estos que están en color azul son los más frecuentes que nos van a tocar. Entonces, tanto el hiperactivo, que sí lo podemos evaluar de manera cognitiva, el normal y el hipoactivo. ¿Qué medicamentos pueden hacer que empeore el delirio? Pueden ser los anticolinérgicos, ¿sí? Cualquier antihistamínico, cualquier antidepresivo tricíclico, antiespasmódicos. Lo más común y prácticamente debería ser un medicamento prohibido en las personas mayores es metoclopramida. Vamos a utilizar otro tipo de procinéticos en personas mayores, pero la metoclopramida pues es un medicamento como que de fácil acceso, que cualquier cosa pues siempre lo utilizan en los hospitales y es el que más causa delirio. Antipsicóticos, sobre todo aquellos que utilizan de manera crónica, benzodiazepinas, esteroides, los antagonistas del receptor H2, meperidina, cualquier somnífero y pues los antidepresivos tricíclicos. ¿Cómo vamos a prevenir el delirio? Hay que aplicar el CAM diario, que es un tamizaje de delirio. Hola, buenos días, ¿cómo está? No, pues bien. Ok, pero aquel paciente que si ya desayunó, sí. ¿Qué desayunó? Mm, em, ¿qué me había preguntado, doctora? ¿Que qué desayunó? Ah, huevito. O sea, es un paciente que ahí ya detectamos que tiene delirio. No se ha descanalizado, no ha gritado, no ha aventado nada, pero es un paciente que ya sabemos que tiene inatención, que fue un inicio agudo y es fluctuante porque vimos que el día de ayer me contestó las mismas preguntas de manera correcta, ¿ok? Y si lo detectamos a tiempo, podemos implementar estrategias para corregir. Vamos a realizar orientación verbal diaria, qué día es, en dónde estamos. Pueden colocar calendarios o un reloj en los cuartos de hospital. Hay que respetar el ciclo de sueño-vigilia, tratar de no administrar medicamentos en la noche o tener las luces un poco más apagadas. Permitir la movilización temprana dentro y fuera de la cama, sobre todo pues asistido por un cuidador o por enfermería, ¿verdad? Tratar de que la dieta sea enteral,
en lugar de pues intravenosa, a menos de que estrictamente pues requiera la hidratación intravenosa, permitir las prótesis dentales, prevenir el dolor. Si es un paciente que ingresa por fractura de cadera, pues es que le dejan el medicamento PRN, ¿no? Pues sí le va a doler, o sea, mejor déjenle con horario el medicamento. Permitir un cuidador a permanencia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen predisposición a delirium, no sujetar al paciente y prevenir infecciones, ¿ok? Neumonías, infecciones de vías urinarias, etcétera. Entonces, ¿cómo prevenir el delirium? Lo primero es identificar el paciente que tiene factores predisponentes y evitarlo a toda costa. Ahora, no, pues ya ni modo, llegó el paciente y ya tenía delirium, o pues la verdad es que sí llegó muy grave, pues bueno, ¿cómo vamos a tratar el delirium? Lo principal es identificar la causa subyacente y corregir. Tratar de inmediato los problemas médicos urgentes que pongan en peligro la vida. Hiperglucemia, hipertensión, sepsis, si tiene un EPOC agudizado, si está hipóxico o hipoxémico, pues hay que tratar, si tiene un infarto, una fibrilación auricular, hay que tratar de inmediato los problemas médicos, pero también hay que identificar la causa e iniciar el tratamiento de esto. O sea, si el paciente está hospitalizado por un infarto, pues no nos asegura que el infarto sea la causa del delirio. O sea, el paciente también puede tener dolor, el paciente también puede estar deshidratado o puede no haber evacuado. La mayoría de los pacientes, o bueno, cuando los ingresen, tienen que preguntar cuándo fue la última vez que evacuó, porque a lo mejor para cuando llegan al hospital ya llevan 15 días sin evacuar. Entonces está uno esperándose de que no, a ver cuándo evacúa, a ver cuándo evacúa. Y no, o sea, el paciente desde que ingresó a lo mejor ya necesitaba un enema, ¿ok? Hay que monitorizar y vigilar de forma estrecha al paciente, sus signos vitales, si verdaderamente está comiendo, porque pues una cosa es que le lleven la dieta y otra cosa es que la tiren entera porque el paciente no está comiendo, ¿sí? Hay que revisar los medicamentos que está tomando, hay que eliminar algunos, como les decía, la metoclopramida, utilizar otros. Va a haber otros que de manera temporal tendremos que suspenderlos. A lo mejor el paciente estaba con sulfonilureas en la casa y pues no está comiendo bien en el hospital, pues no le vamos a reiniciar esa, pero va a estar con un esquema de insulina, de rescate, etcétera. Y obviamente, si es un paciente que tiene uso crónico de benzodiazepinas, uso crónico de antipsicóticos, antidepresivos, los tienen que tomar en el hospital. O sea, si un paciente toma quetiapina en la mañana y en la noche en la casa, ténganlo por seguro que se les va a poner bien chuki si no le dan la quetiapina en el hospital. ¿Ok? Hay que vigilar la seguridad de los que se encuentran alrededor y pues no sujetar al paciente. Este es como un resumen, ¿sí? De lo que ya más o menos vimos. O sea, uno, sospechar el delirio. Dos, si se confirma, identificar la causa subyacente y tratarla como el paciente adulto joven. O sea, si tiene una hiperglucemia, tratar la hiperglucemia. Si está constipado, pues darle laxantes para que evacúe, ¿sí? Y pues ya si no mejora con alguno de la implementación de estos tratamientos, o mejor dicho, pues hay que revisarlo de la punta del cabello a la punta de los pies. Si no identificamos la causa subyacente del delirium, pues ya entonces tendríamos que escalar, a ver si requiere algún estudio de neuroimagen, etcétera. Pero la verdad es que 95% de los pacientes vamos a identificarlo con una exploración física completa y con estudios de laboratorio generales, ¿ok? Biometría hemática, química sanguínea, un perfil hepático, electrolitos, y pues es tratamiento sintomático. Ahora, vamos a hablar acerca de la demencia. La demencia, a diferencia del delirium, o bueno, lo que sabemos es que la demencia es una enfermedad que es un trastorno neurocognitivo mayor que tiene una alta carga a nivel del sistema de salud nacional, porque hasta el 13% de los adultos mayores pueden tener dependencia. Si se fijan, no son la mayoría. O sea, todavía un 87% de los pacientes son autónomos, están en sus casas. El 13% tiene dependencia a un cuidador.
A lo mejor si estamos en un hospital, pues nos llegan más probablemente los dependientes, pero no todos los pacientes o no podemos asumir que todos los pacientes mayores son dependientes. Hay cuidadoras o familiares que dejan de trabajar para cuidar a su mamá o a su papá y ellos tienen un trabajo no remunerado, que hasta el 19% del PIB es de estas personas. La prevalencia de demencia en Latinoamérica pues es del 8% y en México es de un 7,4%. ¿Qué factores de riesgo sociodemográficos tenemos en nuestro país? Pues la desventaja social, el acceso a los recursos. Todavía hay muchas comunidades que no saben leer y escribir, la alta multimorbilidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares como arritmias, falla cardíaca, el pobre acceso a la salud. Todavía hay muchas áreas rurales que no tienen acceso a una consulta con un especialista de medicina interna. La calidad de la atención pues puede llegar a ser muy heterogénea, ¿sí? Y hay muchos estados, por ejemplo, que no cuentan con equipo suficiente para realizar procedimientos que todos deberían de tener acceso. Y pues hay ausencias de cuidado a largo plazo. ¿Qué significa? Pues asilos, pues sí, hay asilos particulares, pero asilos del gobierno, que sean del IMSS o del ISSSTE para sus derechohabientes, realmente no hay establecido y pues por lo tanto la gente debe de dejar de trabajar o deben trabajar más para poder pagar un cuidador y que se haga cargo de los pacientes que tienen riesgo de dependencia. Entonces, si algo tienen que recordar de esta conferencia es que demencia senil es un término desactualizado, no debe de seguir en nuestro vocabulario y también cuando hagan a lo mejor notas, porque sé que también aquí hay médicos y hay personal de enfermería en la conferencia, pues no debemos de escribir paciente senil, porque es un término despectivo. La demencia tiene diferentes tipos de apellido. Hay demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia mixta, demencia por cuerpos de Lewy, pero si no sabemos de qué tipo es, con que digamos demencia a secas es correcto, ¿ok? Y cuando una persona dice demencia senil, pues debemos de corregirlo de que no es un término apropiado. Y el trastorno neurocognitivo mayor, que es el término correcto, pues es una enfermedad crónica degenerativa que se caracteriza por la pérdida de la cognición adquirida que implica múltiples dominios, que es suficientemente severa para afectar las funciones sociales y ocupacionales. ¿Qué significa? Los múltiples dominios son los que vimos al inicio de la plática: memoria, orientación, lenguaje, lo visoespacial, lo ejecutivo, ¿sí? Y afecta las funciones cuáles son las actividades de la vida diaria. Sabemos que las actividades avanzadas son aquellas que realizamos en comunidad. Por ejemplo, que si es el sacerdote de la colonia, que si es la paciente que organiza la kermés de la parroquia, que todavía trabaja, que tiene un negocio, que organiza a las vecinas. O sea, son pacientes que realizan actividades avanzadas. Las actividades instrumentadas son aquellas que nos permiten, pues, manejarnos dentro y fuera de la casa para no ser dependientes. Lo primero que hay que preguntar son los medicamentos, si ellos pueden tomar solitos sus medicamentos sin errores, en el horario apropiado y en la dosis apropiado, si utilizan teléfono, si pueden transportarse de un lugar a otro, a lo mejor tomar un camión, tomar un taxi o que todavía manejen, realizar compras, administrar sus finanzas, preparar alimentos, realizar las quehaceres del hogar o lavandería. Estas últimas tres, pues por género, por lo general las señoras mayores son las que la realizan, pero también hay hombres que lo aprendieron a hacer de jóvenes y lo deberían de seguir haciendo ya de personas mayores. Y las básicas son aquellas que nos permiten la supervivencia: bañarnos, vestirnos, uso del sanitario, continencia, transferencias y alimentación. Entonces sabemos que hay factores de riesgo que son modificables en la demencia. Los dividimos en edad temprana, mediana y edad tardía. En la edad temprana podemos prevenirlo teniendo educación. Pues aquellos que tienen una licenciatura, que van estudiando posgrados, pues es como aumentamos nuestra reserva cognitiva y pues disminuimos el riesgo de la demencia. En la edad mediana, ¿qué es edad mediana? Pues de 30 a 50 años, ¿ok? Si hay
hipoacusia, porque hay pacientes o hay personas que tienen 50, 60 años y ya tienen un deterioro auditivo, pero dicen, no, que me voy a andar poniendo yo un auxiliar de auditivo, yo no soy viejito. 8% de los casos de demencia se pudiera prevenir si de manera temprana iniciamos un auxiliar auditivo. Ya si se lo quieren poner al señor que tiene 90 años, pues ya no, eso ya no va a ayudar, porque de los 60 a los 90 tuvo una deprivación sensorial auditiva importante que impidió que el paciente aprendiera cosas nuevas, que tuviera una buena conexión con el medio y pues ya una vez implementada la demencia, pues ya no. ¿Ok? El traumatismo cráneoencefálico, la hipertensión no tratada. Sabemos, pues bueno, en el Instituto Nacional de Cardiología hemos visto que hasta un 15% de los pacientes tienen hipertensión nocturna. Durante el día están normal y durante la noche tienen hipertensión nocturna o fenómeno NODIPER. La única manera de diagnosticarlo es realizar un mapa, que es un estudio que sí es accesible, que sí se puede realizar, y si son médicos que se dedican, ya sea médicos familiares, médicos internistas, médicos generales, deben utilizar esta herramienta para detectar la hipertensión nocturna antes de que sea muy tarde y que pues el cerebro tenga lesiones de sustancia blanca por hipertensión y ya sea demasiado tarde la prevención. El uso de alcohol, la obesidad, ¿sí? Y en edad tardía, porque a lo mejor hasta que uno es ya mayor, más de 60 años, dicen, ay, ahora sí quiero prevenir el Alzheimer, cuando la verdad es que desde jóvenes es el trabajo más importante, pero en edad tardía, pues es el tabaquismo, detectar depresión y tratarla, evitar el aislamiento social, el sedentarismo, la contaminación del aire y la diabetes. Sí, bueno, por último dato es, si nosotros estos 12 factores los corrigiéramos, hasta 56% de las demencias se pudieran prevenir. Entonces, para la demencia vamos a reducir el daño neuropatológico, minimizar la diabetes, tratar la hipertensión, evitar el daño craneal, evitar el tabaco, reducir la contaminación del aire, reducir la obesidad en edad temprana y aumentar la reserva cognitiva, hacer ejercicio, disminuir la incidencia de depresión, tratar la hipoacusia de manera temprana, mantener contacto social frecuente y promover la escolaridad. Entonces, pues sabemos que todos estos factores de riesgo, modificables y los no modificables, pues hacen que se acumule beta amiloide o se hiperfosforile una proteína que se llama tau en el cerebro. Todo produce neuroinflamación, hace una disfunción sináptica y hay una degeneración y muerte neuronal que finalmente se desencadena en una alteración cognitiva. ¿Ok? La manera de prevenirlo o de protegerlo es hacer ejercicio, promover la reserva cognitiva y la salud cerebral. Vamos a distinguir entre el deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo mayor. Deterioro cognitivo mayor es aquel paciente que requiere que le ayudemos para actividades instrumentadas de la vida diaria en delante. Por ejemplo, aquel paciente de que es que yo ya lo acompaño al cajero porque ya no le sabe a los números. Es que yo le manejo su dinero porque alguna vez perdió la tarjeta. Es que ya no lo dejamos salir porque una vez agarró un taxi y no supo regresar a la casa. Ese ya es una demencia moderada a avanzada. Y el deterioro cognitivo leve es aquel paciente que sí tiene falla cognitiva, pero que aún puede realizar sus actividades, tanto las instrumentadas como las básicas, o sea, en la tablita que les había enseñado, la columna de en medio y la de la derecha las pueden hacer solas, pero con ayudas o mecanismos de compensación. Por ejemplo, es aquel paciente que ya una vez vio que se le olvidó tomar los medicamentos, pero estableció un sistema en el que en el teléfono le sale una alarmita y cuando suena la alarma, dice, es hora de la pastilla y se la toma. O sea, nadie de la casa le tiene que vigilar la toma de medicamentos porque cuando escucha la alarma, que es una ayuda cognitiva, se toma la pastilla. O sea, sigue siendo autónomo, pero ya tiene una falla porque no es algo que pueda evocar solo. Requiere ayuda de alguna agenda, alguna alarma, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar?
clínicamente a los pacientes, pues es una historia clínica normal, pero hay que preguntar, o lo más importante es, ¿desde cuándo empezó? Es que tiene una semana. A ver, si lo de la memoria y desorientación tiene una semana, es delirium, no es demencia. De la demencia te dicen, bueno, no, o sea, se puso malito hace una semana porque a lo mejor puede tener ambas, delirium y demencia, pero de que le ayudamos con sus cosas ya tiene años. Desde hace 5 años tiene cuidadora remunerada porque ya no se puede hacer cargo de sí mismo, ¿ok? Podemos aplicar test cognitivos de apoyo. Hay unos muy sencillos que uno no requiere, pues, mucho entrenamiento y que se pueden aplicar en 3 minutos. El minicog, la prueba del reloj o el test de Pfeiffer, ¿ok? L- Posteriormente hace una exploración neurológica, nada más para descartar que no tenga algún problema, como un stroke, por ejemplo. Las pruebas neuropsicológicas las aplican las neuropsicólogas. Vemos los estudios de laboratorio para detectar si una causa reversible de la demencia, aunque la verdad es que una demencia sea reversible es bastante, bastante raro. Y pues una prueba de imagen para ver la atrofia del hipocampo o si hay este, algún infarto cerebrovascular, enfermedad de sustancia blanca, que tenga infartos estratégicos, etcétera. Y cómo podemos preguntar a los pacientes si tienen algún deterioro cognitivo. Podemos preguntar o cómo evaluamos la habilidad para adquirir y recordar nueva información. Si se han perdido en una ruta familiar, si olvida citas a eventos o, por ejemplo, las citas al doctor, si acomoda las cosas en lugares inapropiados o si tiene preguntas repetitivas. Si hay falla en razonamiento o para realizar tareas complejas, podemos preguntar si entiende riesgos, si puede manejar sus finanzas, si tiene habilidad para decidir o si puede planear actividades secuenciales. Por ejemplo, es que ya no hace el caldo como antes, porque ya no le echa los ingredientes o le echa sal de más o no le echa sal. ¿Ok? Es una actividad secuencial que tiene años haciendo y de un momento a otro ya no puede realizar una actividad secuencial. La habilidad visoespacial, si puede reconocer caras u objetos, si puede encontrar objetos a simple vista en la mesa, si puede utilizar objetos simples, cubiertos, teléfono, o si se puede vestir adecuadamente. Hay pacientes que dicen, es que se pone doble brasier, se pone el calzón al revés, o no distingue si es la televisión o es la vida real, y pues a veces hay series en las que están peleando la novela y ella cree o la paciente cree que es situación que está de la vida real y también porque ya no hay una habilidad lenguaje, pues es aquel paciente que se le dificulta un objeto, tratamiento, pues aquel paciente que fluctúa del estado del ánimo, que está agitado, agresivo, que tiene pérdida de interés en actividades, pérdida de la empatía, pueden tener comportamientos obsesivos o socialmente inaceptables. Ahorita creo que por motivos de tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? Y tenemos unos 10, 15 Ah, minutitos bueno, más, doctor. Sí. bueno, entonces me voy a saltar a lo de generalidades del tratamiento. De manera general, la demencia hasta el día de hoy no existe una cura, no hay tratamiento curativo. Lo principal es el bienestar. El tratamiento debería de ser individualizado, que nosotros identificáramos que qué déficits o qué cosas lo pueden poner en riesgo. Por ejemplo, no, pues es que no dejar que se salga solo o no dejar que tome los medicamentos solo, porque es muy frecuente ver, por ejemplo, es que tiene bien descontrolada la presión, pero a lo mejor ya toma 3 medicamentos para la presión y pues llega con el internista, con el médico, no, pues vamos a darle un cuarto medicamento. Y la verdad es que no se toma ninguno. Entonces, cuando empezamos a vigilar a todo paciente descontrolado y sus enfermedades crónicas, la primera instrucción cuando detecto que es una falla cognitiva, le digo, mire, vamos a hacer toma asistida de medicamentos. ¿Qué significa?
un familiar tiene que asegurarse que en el horario y en la dosis se tomen los medicamentos. Pero tenga cuidado porque tan pronto se los empiecen a dar, en la primera semana se puede poner mal. ¿Por qué? Porque nadie había vigilado, le van subiendo las dosis, le van subiendo medicamentos y resulta que cuando alguien sí se lo da, baja de más la presión, baja de más la glucosa y no es que el medicamento le haga más, es que simplemente ahora sí se lo está tomando. Entonces, cuando los pacientes se dan cuenta o la familia se da cuenta de esto, pues ya entonces toman medidas para darle el medicamento ellos mismos. Hay que hacer intervenciones psicosociales de los síntomas psicológicos y conductuales. Ayer vi a una paciente que me dicen, es que doctora, pues se pone muy agresiva, irritable, a veces como que quiere llamar la atención, ya van varias veces que se sale de la casa, pero pues como la gente, ella tiene 58 años de vivir en esta colonia, entonces la ven en la calle, los vecinos, entonces van por ella y saben dónde vive. Pero pues a veces ella tiene ideas persistentes, como que acaba de ver a su nieto que tiene 5 años de no vivir con ella, y la hija, que es la que me dice esta historia, me dice, es que yo antes le seguía la corriente, pero la gente me decía, es que tú le echas mentiras, por eso ella no la confundes, y la verdad es que a estos pacientes sí hay que seguir la corriente, o sea, es que vino fulanito de tal y me visitó, ay, ¿qué te dijo? O sea, en lugar de, pero si ya sabes que ese familiar está muerto, claro que no vino. Entonces, en la demencia hay una alteración de percepción de estímulos. Si nosotros les decimos de que es que no es cierto lo que tú estás diciendo, pues solo va a dar un choque y van a estresarlo, va a haber más prevalencia de agresividad, de agitación, de ansiedad. Y lo mejor es la intervención psicosocial. Yo a las pacientes o a los familiares les digo, hay que ser el río, no la roca. Es que no he comido. Mamá, pero ya comiste, ya te di. En lugar de, ahorita te doy de comer. Sí, porque no me han dado. Bueno, ahorita te doy. Y a lo mejor distraer al paciente porque ya le dimos de comer. O sea, no, no es algo que necesito. O le dan algo pequeño, una manzana, una fruta, pero no pelearnos a que a fuerza uno tiene la razón. Y pues hay que tener cuidado con los cuidadores porque esta es una tarea bastante extenuante, tanto física como emocional, como cognitiva. Todos estos pacientes pues son mamás, son papás y a veces uno pues tiene mucho amor a la persona, pero pues los pacientes pueden decir cosas hirientes, pueden decir cosas inapropiadas, y el cuidador dice, es que a mí nunca me ha dado gracias, a mí no valora todo lo que yo hago por ella y dejé de trabajar y no atiendo a mi esposo por atenderla a ella, pero pues no es algo que ellos puedan controlar. Entonces, va a haber manejo no farmacológico de la demencia, actividades de estimulación cognitiva, actividad física, interacción social con otras personas, la dieta pues debe ser saludable, permitir una adecuada rutina de sueño sin interrupciones, con suficiente número de horas, la adecuada higiene personal, seguridad dentro y fuera de la casa, dictaminar las directrices anticipadas, o sea, si mi mamá se llega a poner mal, o sea, la vamos a llevar al hospital o no, vamos a querer intubación o no, o sea, eso es algo que desde antes debemos saber porque pues es una enfermedad irreversible. La planeación de los cuidados a largo plazo, si sabemos o si queremos que pues estén en una residencia de larga estancia, la planeación financiera, comunicación efectiva con el personal de salud involucrado y pues el apoyo psicológico. Y pues si hay manejo farmacológico, a lo mejor es algo que en conjunto con geriatras o neurólogos podemos iniciar, ya sea memantina, donepezilo, pero estos medicamentos tienen efectos adversos, pueden perder el apetito y es un tratamiento sintomático, realmente no es curativo. Entonces, son casos muy particulares en los que se debería de iniciar, no todos los pacientes. Lo importante a veces como son medicamentos caros, yo les digo de que yo prefiero que paguen sus medicamentos del corazón, de la diabetes, que paguen una cuidadora, que vean que tenga, a lo mejor unos pañales que no lo irriten, a comprar un medicamento antidemencial que a lo mejor no les da tanto beneficio, cuando ya están en etapas avanzadas.
Y pues puntos clave es que nos vamos a enfrentar a pacientes con demencia en todos los niveles de atención de salud. Entonces es importante prevenirla porque es una enfermedad incapacitante y de altos costos para la salud. Es importante diagnosticarla para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es importante tratar los síntomas psicológicos y conductuales, depresión, ansiedad, agresividad, porque son los que dan alta morbilidad. Aquel paciente ansioso, pues es el que visita 10 veces urgencias en un mismo mes, o es aquel paciente, el paciente agitado también. Y es importante tener grupos de apoyos para familiares que tienen o que están viviendo con demencia. Y pues los puntos más importantes de la sesión es evitar una actitud edadista o de discriminación para las personas mayores, creer que sus síntomas son por la edad. Hay que detectar situaciones que ponen en peligro la vida, o sea, sabemos que el delirium es algo que puede ser bastante grave y a veces como nada más están desorientados o inatentos o contestan más lento, pues dejan pasar mucho tiempo antes de pedirle estudios de sangre, un examen de orina para ver qué es lo que está desencadenando estos síntomas. Hay que hacer un interrogatorio extenso y minucioso y pues siempre solicitar estudios de laboratorio, o sea, que no sea de que, ay, es que no duerme, dale una clonazepam para que se calme. No, 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 o sea, si el paciente tiene delirium, hay que detectar si tiene una infección de vías urinarias, si tiene un sodio bajo, si tiene una lesión renal aguda. La benzodiazepina solo va a empeorar esto. Y pues hacer mucha psicoeducación. Y con esto doy por terminada la sesión. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por la invitación.